Debate ha generado las palabras del ministro de Transportes, Andrés Gómez Lobo, quien le respondió a un taxista que la gente prefiere Uber y que los taxistas no pagan impuestos al ser increpado por uno de ellos. Desde Easy Taxi llamaron al secretario de Estado a informarse. Vamos a conversar sobre el tema. Nos acompaña el gerente de marketing de Easy Taxi, Patricio Morel. Gracias por acompañarnos, Patricio. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál es el llamado que le hacen al ministro de Transporte? Y en primer lugar, ¿qué le pareció la polémica que se dio ayer en este punto de prensa? Mira, a ver, en cuanto a la polémica que se generó ayer, nosotros creemos que, bueno, un taxista que habla desde su experiencia personal y que también representa con su comentario a otros de sus colegas. Me parece irresponsable la declaración del ministro donde él dice que la gente prefiere un transporte que no está normado. Eso quiere decir que derechamente el transporte que está normado, él no lo está llevando de buena manera para que la gente lo prefiera. Eso es lo que yo interpreto un poco. Y claro, en cuanto a la polémica misma con el taxista tiene razón, porque esta compañía no tributa en Chile, tiene un sistema de tributación que pasa por Holanda y por Bermuda, que es un paraíso fiscal. Los taxistas renuevan sus patentes, ¿no es cierto? Ahí hay impuestos. Entonces el ministro ni siquiera está informado tampoco de esa parte y al parecer no le importan que las empresas tributen acá y no se preocupa un poquito de las arcas fiscales tampoco. Pero el ministro le respondió que tienen un proyecto de ley que han enviado al Parlamento para poder regular aquello. Sí, hay un proyecto de ley donde nosotros hemos intentado participar, no hemos tenido mucha respuesta hasta el minuto. Y lo que ocurre con ese proyecto de ley es que al principio se dijo que iba a tener urgencia. Y hoy día no está en las prioridades legislativas. Sí tiene una urgencia que es para que se trate pronto, pero no es la primera prioridad para cuando los parlamentarios vuelvan de su receso de ahora de febrero. Entonces, la molestia también de los taxistas es porque el ministro y las autoridades los han pateado y les han mentido de repente con este tema de la ley. Vamos a conversar específicamente del usuario, sin pensar en los impuestos, que por supuesto son relevantes porque donde uno trabaja es donde uno debe tributar, sin considerar aquello, pero pensando en el usuario, que tiene que cuidar su bolsillo y que tiene que además tener facilidades y buscar la mejor calidad. Desde ese punto de vista, pensando en él, ¿los usuarios prefieren Uber? Yo no sé si los usuarios preferirán Uber. Yo lo que sí veo es que hay un tema de que el usuario, como dices tú, quiere cuidar su bolsillo. Ahora, por eso mismo, nosotros también como empresa nos hemos hecho cargo de ese tema y hemos lanzado un servicio que es más económico. Y la idea es esa, o sea, la idea es competir, pero si es que se regula, si es que se legisla y sale pronto esta legislación, podemos competir todas las empresas de manera pareja, o sea, con una cancha que sea igual para todos. ¿La cancha no es igual para todos exclusivamente por el tema impositivo? Hay un tema impositivo, hay un tema de regulación también en cuanto a los cupos, o sea, a cuántos conductores hay que llegar en Santiago para abastecer toda la demanda que hay. En este momento es ilimitada la cantidad de conductores de Uber que hay. Exactamente, o sea, no es que sea ilimitado el número, sino que no tienen un tope hacia arriba, pueden seguir creciendo todo lo que se les antoje, porque en el fondo no hay un marco regulatorio que diga, mira, ustedes tienen tal número de cupos y se va a licitar entre todas las empresas que existan. Por el contrario, sí existe en el tema de los taxis, o sea, hay un número fijo de taxis a los que se pueden postular, ¿no es cierto?, las patentes, hay un número fijo de taxis ejecutivos, entonces es una industria que sí está regulada versus una industria que puede crecer sin mayores regulaciones. ¿Y cuál es el impacto vial que va a tener esto en transporte? O sea, acá el ministro no solamente tiene que fijarse en el tema del Transantiago, también tiene que tener en cuenta el tema de los taxis y el transporte privado, porque vaya a generar, o sea, claro, ahora ya es mucho más fácil moverse en Santiago porque enero y febrero te baja la cantidad de gente, la gente sale de Santiago, se va de vacaciones, pero ¿qué va a pasar en marzo? Ahí va también el comentario del taxista, o sea, ¿qué va a pasar en marzo? Cuando tenga a los 30.000 taxis dando vuelta, más los quizás cuántos conductores que dice que tiene Uber, ¿te fijas? Entonces, la gente, claro, hay un incentivo para ocupar las aplicaciones, que es precisamente evitarse los atochamientos, evitarse el tiempo que tú estás en un taco, ¿no es cierto? Evitarse los estacionamientos también.
Y en ese sentido nosotros nos hacemos un poco cargo de ese tema también, y que es lo que nos da un poco de lástima por el tema de las autoridades que no se hacen cargo de esto, y es entregar mejores soluciones para el transporte, tanto en términos económicos como en términos de oferta. Patricio, cuando yo te preguntaba si la gente prefiere Uber, haciendo alusión a las palabras del ministro, tú tienes un dato que puedes compartir tal vez con nosotros, y es cuánto han aumentado o disminuido la cantidad de llamados a través de Easy Taxi desde que Uber está en el mercado, y me lo decía fuera de micrófono, y desde que Uber también puede recibir dinero en efectivo, porque ahí en el fondo el servicio básicamente es el mismo. Claro, a ver, hay un tema que ellos antes cobraban solamente con tarjetas de crédito y en dólares, lo que es un mercado súper chico, es muy poca la gente. Más reducido, claro. Claro, entonces ellos empiezan a cobrar en efectivo por ahí por agosto, y ahí es cuando empieza a bajar el ingreso del taxista, de ahí viene la queja en el fondo. Pero lo conversábamos también, la problemática viene de antes de agosto. Viene de antes por el tema de que no está regulado, o sea, los taxistas lo que estaban pidiendo era un marco regulatorio para competir en condiciones similares. Entendiendo las diferencias que hay entre un taxi y un auto privado. Ahora, hay un tema de los precios que no mucha gente considera, que el precio de un taxi está estudiado y está hecho de esa manera porque hay una depreciación súper importante del auto. Sí, mira, uno puede entender todos los factores que están asociados. Uno puede entender la depreciación del auto, lo que tienen que pagar en patentes, el uso del combustible. Es comprensible para poder diseñar el precio final, pero al ciudadano común, el que tiene que llegar a fin de mes con la plata que recibe, le importa pagar menos. Claro. Y tal vez no necesariamente esa explicación. Claro, al usuario final le interesa pagar menos, y es lo lógico. O sea, ahí es donde la competencia hace que tú logres menores precios para el consumidor. Ahora, ¿qué pasa con las dinámicas, por ejemplo? ¿Tú pagáis menos con las dinámicas o pagas más que un taxi? Un taxi, por ejemplo, una dinámica... En este caso es para la aplicación Cabify. Para Uber. Perdón, para la aplicación Uber. Una dinámica de entre 1.7 y 1.8 más o menos, 1.9, sería el equivalente a un taxi. Entonces, todo lo que sea sobre esa medida, tú estás pagando más que lo que pagas en un taxi en la calle. Entonces, es como que yo vaya al supermercado a comprar pan a las 7 de la tarde, que el supermercado está lleno, y me vendan a 15.000 pesos el kilo de pan. Entonces, hay una percepción que tiene el usuario que quizás puede ser equívoca. Por eso nosotros tratamos de entregar herramientas para que el usuario finalmente pueda tomar un viaje y pueda ahorrar. Patricio, es una polémica que está instalada, nos vamos a quedar pendientes para ver qué es lo que pasa en el mes de marzo. Esta polémica reflota a propósito de lo que pasó ayer en este punto de prensa. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti.